de prisión. Vamos a desarrollar esta noticia con un invitado justamente que nos acompaña desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Hablamos de Pablo Encalada, quien es abogado penalista. Doctor Pablo, un gusto saludarlo. Bienvenido a T-News. Hola, saludos cordiales. Un gusto estar acá en este espacio. Saludos a toda la audiencia. Gracias, abogado. Cuéntenos, por favor, para contextualizar a nuestra audiencia en Latinoamérica, ¿cuál es la situación que se presenta específicamente con esta exministra en la situación que la lleva a pedir asilo a la Embajada Argentina en Quito? Bien, creo que es fácil ubicarnos en el contexto de este caso, pues se trata quizás del caso más importante que ha habido en la justicia en el Ecuador, en la justicia penal, que tiene que ver con la política, ¿no? El caso de la exministra María de los Ángeles Duarte es el caso conocido como caso Sobornos. En este caso fue procesado y condenado el expresidente Rafael Correa junto con varios otros ministros de Estado, secretarios de Estado y también empresarios, digamos, particulares, ¿no es cierto? Y es un caso que se conoció en el año 2020 porque se juzgó un hecho sucedido entre los años 2012 y 2016 en los que el gobierno de Rafael Correa se habría financiado, para sus campañas políticas se habría financiado a partir de la concesión de contratos con empresarios privados. Entonces, estos hechos fueron juzgados en plena pandemia, año 2020, y se dictó sentencia, un orden de prisión en contra de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Eso llevó a que ella pues se haya asilado en la Embajada de Argentina en el Ecuador, obtuvo luego formalmente el asilo y en los últimos meses estaban solicitando un salvoconducto para poder trasladarse, digamos, de la embajada hacia el aeropuerto y luego poder salir hacia territorio argentino. Esto el Ecuador se lo negó, ¿no es cierto? El gobierno ecuatoriano negó el salvoconducto y esto, entiendo, pues ha devenido en que ella tome la decisión, como dice ella, a su propio riesgo de fugarse, ¿no? Sí, así es. Como periodista y como ciudadano, uno a veces no entiende cómo se maneja este tema de asilos políticos en las diferentes embajadas, pero ella puede salir estando en ese espacio de asilo con sus hijos, poder salir de la embajada como si nada y después la embajada de Argentina decir que se fugó. Claro, o sea, tenemos que considerar primero que las embajadas son territorio de los países, ¿no es cierto?, de origen. En este caso, la embajada, el domicilio de la embajada de Argentina en Quito es parte del territorio argentino. Por lo tanto, no podía, digamos, haber un allanamiento, una intervención de la policía para detenerla. Entonces, ella estaba en esa situación, en una condición de seguridad, finalmente, porque sabe que no pueden entrar a detenerla más allá de que exista una orden de privación de libertad. Pero creo que también es importante mencionar que ella no estaba presa en la embajada, ¿no es cierto? Entonces no es que el gobierno argentino debía darle una protección de seguridad, es decir, no es que tenían que estar pendientes. Ella es una mujer libre de estar ahí, me refiero, ¿no es cierto? Pero saliendo de la embajada se podía ejecutar las órdenes de privación de libertad que pesaban en su contra. Entonces yo no veo un problema de carácter jurídico en el hecho de que ella haya salido, porque en ejercicio de su libertad ella podía salir y ella asume el riesgo, ¿no es cierto?, de que la detengan y no la detienen. Entonces por ahí no veo problema. Quizás donde muchos podrían pensar es que pudo haber existido complicidad y esto ya es algo bastante más, ¿no es cierto?, complicado. Podríamos tener efectos de responsabilidades internacionales, pero muy difícil probar que el gobierno argentino haya tenido alguna complicidad sobre eso. Sí, claro, y eso puede afectar un poco las relaciones diplomáticas entre ambos países. Abogado Encalada, lo invito para que veamos a continuación el comunicado que dio a conocer la Cancillería ecuatoriana frente a este hecho, y es un llamado muy fuerte a las autoridades argentinas. Veamos. Este es el comunicado justamente donde dice que el Ecuador ha presentado un enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información. La Cancillería ecuatoriana tomó las medidas más adecuadas ante este incidente. Este es el comunicado oficial que da a conocer la Cancillería hacia el gobierno de Argentina tras la salida de su territorio en la embajada en Quito de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Abogado, ¿qué viene a continuación? Porque lo que usted decía, se puede fraccionar, pueden haber fisuras diplomáticas entre ambos países tras este hecho. Sí, pero yo no estoy muy de acuerdo con este pronunciamiento de la Cancillería ecuatoriana porque la señora Duarte, es verdad, hay una fuga, ella se fuga, pero ella se fuga del Ecuador. Digamos, si es que alguien tenía responsabilidad
respecto de cumplir esta orden de captura que existía es la policía del Ecuador. Por lo tanto, Claro. si es que había ese interés, ¿no es cierto?, en detenerla, yo entiendo que la policía del Ecuador tendría que haber estado pendiente de la embajada, ¿no es cierto?, las entradas, las salidas, y si ella con tanta tranquilidad, pues se entiende que ya está en Venezuela, es lo que se ha dicho, pues si ella con tanta tranquilidad cruzó el país, pues eso no es responsabilidad del gobierno argentino. Yo sobre este punto me parece un exceso quizás de la Cancillería de Ecuador, porque la responsabilidad es de la policía del Ecuador y no del gobierno argentino. Ok, le propongo ahora que veamos el otro lado de la moneda en esta noticia, y es que la exministra también se pronunció en las últimas horas a través de la red social Twitter. Ya ha dicho lo siguiente, lo tenemos en este momento en pantalla: agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como salida política de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura, entre comillas, salvoconducto, el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía. ¿Qué puede decir usted como abogado, doctor Encalada, sobre esta situación? Bueno, me parece que la posibilidad esta de fugarse creo que es un instinto humano, ¿no es cierto?, de supervivencia. Todas las personas que enfrentan la justicia penal, y más acá cuando, digamos, estas personas están condenadas, vinculadas a un partido político que gobernó el país durante 10 años, ellos dicen ser perseguidos políticos. Entonces, bajo esa creencia, bajo ese argumento, tanto más que ha recibido un asilo político en la embajada, pues ella sostiene, ¿no es cierto?, que estaba ejerciendo un derecho. Pero yo lo que digo es, ¿no es cierto?, ella dice, yo asumo el riesgo, salgo de la embajada y huyo, porque hay un escape, hay una fuga. ¿De quién es la responsabilidad? Es del gobierno ecuatoriano. Salvo que haya, por ejemplo, salido en un carro diplomático y la hayan trasladado hasta un punto en donde hizo un transbordo, por ejemplo. ¿Me explico? Eso sí sería ya un conflicto, me parece, más grave, y quizás por ahí pudiera ir el reclamo de la Cancillería ecuatoriana. Pero mientras no tengamos evidencia sobre ello, creo que es apresurado hacer estos pronunciamientos. Sí, claro, y estamos en este momento bajo un escenario de especulación, y continuando ahí en ese escenario de especulación, abogado, ¿qué pasa si es verdad que la exministra ya se encuentra en territorio venezolano? ¿Cómo se manejaría esta situación? Bueno, hay una orden de prisión vigente en contra de ella porque hay una sentencia ejecutoriada y hay una sentencia en firme que está en contra de ella y todas las demás personas procesadas. Pero ya Interpol, por ejemplo, se ha pronunciado en contra del pedido de Ecuador. Entonces, y más aún estando en un territorio amigo, ¿no es cierto?, amigo de los que están, pues, en este caso, ¿no? Referente al expresidente Correa. Seguro, ¿no es cierto?, en donde está el presidente Maduro. Yo entiendo que no van a tener ningún problema, ¿no es cierto? Ella seguramente gozará de la libertad en ese lugar. Muy bien, pues abogado Pablo Encalada, gracias por darnos a conocer su punto de vista sobre esta situación que de seguro seguirá siendo noticia en Latinoamérica tras la salida de esta exministra de la Embajada de Argentina. Gracias por acompañarnos, un feliz resto de día para usted. Buenas tardes, muchas gracias.